¿Cómo están? Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Esta semana tenemos un programa íntegramente dedicado al arte y la cultura. Por un lado, invitamos a la licenciada Norma Verde, coordinadora de las carreras de Letras de la Universidad Católica de Santa Fe, con quien estuvimos hablando de la emblemática figura del escritor peruano Mario Vargas Llosa, recientemente fallecido. Y por otro lado, invitamos a un artista local, muy nuestro, porque Nicolás Taboro, quien es camarógrafo e integrante también del complejo multimedial de la Universidad Católica de Santa Fe y nos acompaña aquí en el programa nuevamente, además es músico y nos vino a contar su experiencia con la creación musical y también con una reciente creación que tiene que ver con su abuela, el tema musical Ciruelas, que los invito a todos a escuchar. Presentados los temas, vamos a las notas. Recibimos hoy en nuestro estudio a la licenciada Norma Verde. Ella es la coordinadora de los ciclos de complementación en letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Santa Fe. Y vamos a hablar de un tema del que está hablando el mundo en estos días, que tiene que ver con el fallecimiento de Vargas Llosa. ¿Cómo estás, Norma? Muy bien. Gracias por invitarme a hablar de literatura y de Mario Vargas Llosa en particular. Bueno, ¿quién era Mario Vargas Llosa? Para aquellos que no conocen su obra, su vida. Bien. Mario Vargas Llosa fue un escritor reconocido internacionalmente. Un autor muy prolífico. Pensemos que escribió 20 novelas, 10 obras de teatro, 14 libros de ensayos, un libro autobiográfico, 2 de crónicas, es decir, prolífico realmente. Y que además tuvo un gran mérito, y es que es uno de los integrantes y quizás el que prendió la llama del boom latinoamericano. Bien, ¿y qué es esto del boom latinoamericano? Se ha hablado mucho en estos días de ese tema. Es un cambio, un estallido de ideas que se plasma en muchas cosas, pero en este caso en la literatura. Pero hay que hacer un poquito de historia para llegar al boom latinoamericano. Por ejemplo, saber que Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, que es en Perú, muy lejos de los circuitos comerciales, los circuitos editoriales, y no pensaba en dedicarse a la literatura. Es más, él cuenta en su libro autobiográfico, El pez en el agua, que cuando le preguntaban siendo preadolescente, ¿qué vas a hacer cuando seas más grande?, él decía marinero. Y a los 14 años ocurrió algo que va a ser clave porque va a marcar sus primeras obras. Y es que su papá lo inscribió, obligándolo a él porque él se negaba, en una escuela militar, Leoncio Prado, del Perú, y ahí Mario Vargas Llosa sufrió bastante. Descubrió la crueldad, las envidias, los grupos antagónicos, y canalizaba esa angustia escribiendo. Y escribía tan bien que sus compañeros empezaron a pedirle que contestara las cartas de sus novias. Él empezó a hacerlo y ahí, dice en su autobiografía, descubrió que podía vivir de la literatura. Pero en realidad empezó en el periodismo. Él empezó en un diario, en el 53, un diario que se llamaba La Crónica de Perú. Ahí empezó. Después ingresó en la universidad para estudiar Derecho y Literatura. Ahí se puso en contacto con grupos juveniles, que tiene importancia después para su pensamiento político. Y tiene que ver con esta revolución que también significa el boom latinoamericano. Ideas revolucionarias. Y en el 57, si no me equivoco, no, en el 53, publica un cuento. Y ese cuento se llamó Los Jefes, fue publicado en una separata de la revista El Mercurio y tuvo muchísimo éxito. Entonces a ese cuento lo publicó luego en un libro de cuentos. Y es el antecedente de lo que va a ser su primera novela,
que dicen algunos que es la chispa del boom latinoamericano, que es un movimiento que se da en la década del 60 y del 70. A la ciudad y los perros la publica en el 63, así que justo en la década. ¿Y cómo lo narra? A ver, es un grupo de... Empieza en lo que en literatura llamamos en media res, en la mitad de la historia. Ahora, ahí hay vasos comunicantes que unen a todos los personajes. Entonces, se toma un personaje, ese personaje que interviene en este movimiento revolucionario, digamos, que hacen los alumnos, porque los descubren robando las respuestas de un examen de química. Uno de los personajes va hacia atrás en el tiempo y se cuenta su entrada a ese colegio. Después se cuenta la entrada del otro. Después volvemos a este primer personaje y nos vamos más atrás, cuando nació y su vida hasta que entró al colegio. Entonces, una nueva cronología desordenada, y los lectores tenemos que ser lectores activos y ordenar estos vasos comunicantes y esta cantidad de narradores, porque cada personaje es narrador, pero hay en primera, hay en tercera, y hay monólogo interior y fluir de la conciencia. O sea que de pronto nos enteramos de la narración porque un personaje está pensando y se plasma en la escritura. Entonces, así como nosotros pensamos de manera desordenada y pasamos de un tema a otro, acá la también novela está escrito de ese modo. Está escrito de este modo en determinados fragmentos. Norma, bueno, nos vamos quedando sin tiempo, pero me gustaría preguntarte si tuviéramos que hacer un resumen, digamos, de aquello que dejó Mario Vargas Llosa en la literatura, sobre todo la latinoamericana, pero también la mundial, como una impronta especial, como un sello especial que haya dejado en el mundo. Esto que él inicia con La ciudad y los perros, te decía que era la chispa del boom latinoamericano, que hace que la literatura de Latinoamérica sea conocida en el mundo. Y fue también una casualidad, él había presentado esta novela en Barcelona porque ninguna editorial latinoamericana quería publicárselo. Entonces, en Barcelona estaba Carlos Barral, el dueño de Seix Barral, que tenía ese manuscrito archivado porque nadie le había dado importancia. Lo leyó, le gustó, viajó a París donde estaba Mario Vargas Llosa y le ofreció publicarla. Y ahí esa fue la casualidad, el momento justo en el que la literatura se publicó en la editorial de Barcelona y fue conocida en el mundo. Y a partir de ahí vieron un lenguaje distinto, porque era el lenguaje latinoamericano, técnicas novedosas, que tiene que ver también con un contexto de revolución. Salían hace poco de la revolución de Fidel Castro en Cuba, guerrilla, movimientos, ebullición de ideas, ebullición literaria. Y le siguieron otros autores como García Márquez, recientemente fallecido, Fuentes y Cortázar. Cortázar, que el mismo año en que publica Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, publica Rayuela, que también es ese rompecabezas que hay que armar. Entonces, lo que nos deja es esa chispa para que la literatura americana sea conocida en el mundo y que las características de Latinoamérica aparezcan en las obras literarias. Norma, y bueno, y ya para terminar y nos despedimos, pero te vamos a invitar otra vez para que hablemos de este tema y de otros temas que tienen que ver con la literatura. ¿Qué importancia tenía para él la literatura? Él mismo lo decía, lo explicitaba. Bueno, ahora que lo decís, recuerdo que hay un discurso famoso que se llama Importancia de la lectura y la ficción, que es el que leyó cuando le dieron el Premio Nobel de Literatura. Porque estos creadores del boom latinoamericano recibieron infinidad de premios, todos. El Premio Nobel de Literatura en el 2010, García Márquez también Premio Nobel de Literatura, y todos muy premiados. Entonces te decía que en esa entrega de premios él leyó un discurso en donde dice algo que después, o que antes había dicho Borges y que después retoma incluso, o repite, el Papa Francisco.
y que es cómo la literatura nos une como seres humanos de todos los tiempos y de todos los lugares. Vargas Llosa dice, por ejemplo, cuando vemos que Ana Karenina se tira al paso del tren, cuando vemos que Madame Bovary toma arsénico, cuando vemos que la ballena blanca aplasta al capitán del buque Picut, todos los lectores, todos, usen levita, usen traje, chilaba, bombacha de gaucho, kimono, sentimos escalofrío, sentimos pena por ese personaje, sentimos dolor. Entonces estamos unidos por los mismos sentimientos. Y el Papa Francisco decía, leer literatura es tan importante porque nos hace escuchar la voz de otros y ver con los ojos de otros. Y de esa manera se expande lo humano. Así que Vargas Llosa lo decía, el Papa Francisco lo dice, Borges lo decía también, y todos los grandes literatos han visto esta importancia de la literatura para expandir lo que somos como humanos. Bueno, Norma, vemos tu pasión por el tema de la literatura encanta. y toda una vida entregada a este tema. Sí, me gusta. Bueno, aquí en la universidad tenemos cursos para aquellos que sean amantes de la literatura o aquellos que quieran iniciarse en estos temas. Los seguimos ofreciendo para todo público. Sí, absolutamente. Nosotros tenemos cursos de carreras de complementación, pero fuera de las carreras de complementación, que son una licenciatura y un profesorado universitario, ofrecemos regularmente cursos de capacitación abiertos a todo público, como bien dijiste. El próximo es sobre el renacimiento del Harlem, es decir, literatura de los afroamericanos que se instalaron en el barrio de Harlem. Y esto fue una revolución a principios del siglo XX en cuanto a moda, música, literatura, artes en general. Bueno, interesantísimo. Para aquellos que quieran saber más, bueno, se comunican con la Facultad de Filosofía y Humanidades y concretamente con el área de Letras. Norma, muchísimas gracias por esta visita y te vamos a convocar nuevamente. ¿Cómo no? Gracias por la invitación. Recibimos ahora a nuestro compañero de trabajo, Nicolás Taboro. Nicolás, que hasta hace un ratito estaba manejando las cámaras, que trabaja en el complejo multimedial de la Universidad Católica, es licenciado en comunicación, pero además su gran vocación es ser músico. Y lo ha logrado, ha comenzado desde muy temprana edad, así que nos parecía muy lindo hoy compartir con ustedes esta historia, la historia de Nicolás y su viaje creativo. Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Ale? ¿Todo bien? ¿Todo Siempre bien? te veo desde allá, pero ahora te veo desde acá. A través de la lente. A través de la lente. Bueno, Nicolás, contanos cómo empieza, cómo surge esta vocación tuya, este deseo tuyo de transformar sentimientos en canciones, emociones en canciones, así como vos mismo lo titulaste. Sí, la verdad que empezó como un juego un poco de parte de la niñez también, porque arranqué a los 10 años y tampoco era muy consciente de lo que... Viste que a veces a esa edad uno como que va explorando y va viendo lo que le gusta, va conociendo un poco el mundo, digamos, de distintas maneras. Y bueno, nada, me acuerdo de estar escuchando música y imitar el sonido de la guitarra, y bueno, mis viejos un poco dijeron, che, bueno, parece que hay un cierto interés, y probaron suerte mandándome a una academia de folclore, así que mi primer contacto con la música fue con la guitarra criolla y en el folclore, digamos. Esos fueron mis primeros pasos, aprendí todo lo que es el repertorio del cancionero folclórico popular, que bueno, que conocemos prácticamente todos, samba, chacarera, chamamé. Después con el tiempo empecé a sacar más de oído y ya ahí me empecé como a independizar un poco de lo que es el estudio formal y ya empecé más como a dejarme llevar por la curiosidad, digamos. ¿Y cómo se da ese paso que me parece que es un salto abismal de ser simplemente un cantante de covers de temas de otros a empezar a escribir tus propios temas? También, o sea, no fue algo racional ni fue algo súper pensado, fue algo que dije, bueno, quiero hacer esto, quiero ver qué pasa. Y bueno, es como una especie de salto al vacío, como vos decís.
La primera canción la escribí, era chico, tenía 14 años y era, bueno, de amor, ¿viste? Bueno, todas las emociones por ahí que atraviesan a uno en la adolescencia. Y bueno, a veces, qué sé yo, uno está muy influenciado por lo que escucha, porque siempre lo que se nutre es de lo que lo rodea o de lo que está más acostumbrado. Y bueno, con el tiempo yo también fui ampliando un poco mi vocabulario y lo que iba escuchando, entonces eso me permitió escribir otras cosas, componer otras cosas también. Pero en ese momento era muy inocente todo, era como el primer encuentro con las canciones, digamos. Es decir, yo no estudié composición en un conservatorio, ni tomé una preparación especial, simplemente escuchaba mucha música, me sentaba con la guitarra, la sacaba de oído y bueno, eso fue como, todo eso me fue nutriendo, digamos. Hasta el día de hoy lo sigo haciendo de esa manera, digamos. ¿Y cómo se da esta experiencia de empezar a contar cuestiones tan íntimas, tan personales, que tienen que ver con lo que vos viviste, con lo que vos fuiste atravesando, no solo a través de la música, sino a través de las distintas herramientas de comunicación que vos fuiste creando para mostrar tus experiencias creativas? La verdad es que siempre abrirse a un nivel muy personal, muy íntimo, siempre genera un poco de vértigo al principio. Sobre todo, yo soy una persona bastante introvertida, la verdad, no me considero muy... Sí, en el escenario, bueno, es otra cosa porque uno está como... Es distinto porque es toda la euforia del momento, pero cuando estás abajo del escenario, yo o sea, trabajo siempre atrás de una computadora, entonces mi entorno es muy personal, digamos. Y bueno, mostrarse uno de un lugar tan vulnerable por ahí genera como ciertas... como, no sé si miedo, pero es como esa sensación de decir, bueno, ¿qué puede pasar ahora? Porque uno se abre ante lo desconocido. Por ejemplo, yo soy de mirar por ahí entrevistas que le hacen a otros artistas y eso, y en una entrevista que le hicieron a Chris Martin, que es el cantante de Coldplay, que también es una banda que me gusta mucho, él decía que en cierta forma un poco no hay mucha alternativa, es como que uno tiene que aprender a abrirse ante el mundo, porque si no, corres el riesgo de envejecer, es como una fruta que se pasa de madura y se echa a perder. Entonces no te queda otra, tenés que mostrarte, tenés que superarlo y tenés que mostrarte. Porque te estás perdiendo de compartir otras cosas con el mundo y muchas veces al mundo también. O sea, muchas veces las personas también están buscando ese referente que no encuentran y que están buscando a alguien que lo represente. Entonces, como no tener ese miedo de representar esa voz por ahí de otras personas que quizás no quieren o no pueden o lo que sea. Y eso me pasó con la última canción que saqué, que bueno, fue muy loco, que yo subí un video promocional y sin esperar nada, muchísimas personas me escribieron para comentarme su propia experiencia de lo que les generaba la canción y el video. Y eso la verdad que fue increíble, porque no me lo esperaba, fue una sorpresa. Bueno, estás hablando de este tema Ciruelas, que a todos nos sorprendió y nos emocionó mucho, porque nos conectó directamente con historias que tienen que ver con la relación con los abuelos, ¿no? Sí. Particularmente con la abuela. ¿Nos querés contar esa historia? Sí, es una canción que yo le escribí a mi abuela materna. Ella era por ahí la que estaba más conectada con el arte dentro de la familia. Yo no vengo de una familia de artistas y bueno, ella era como la que representaba un poco ese lugar. Ella era como... hacía de todo, pintaba, escribía, dibujaba, cantaba, era como muy talentosa. Y bueno, por esas cosas de la vida y también por su rol y por el contexto histórico, ella nunca se pudo dedicar a eso. Recién en el último tramo de su vida, ella por ahí empezó a cantar, a bailar, empezó como a mostrarse más como ella supongo siempre habrá querido mostrarse. Y bueno, en los últimos años de su vida tuvo varias complicaciones de salud y es como que se fue apagando de a poco. Y a nosotros como familia nos tocó atravesar con ella ese proceso, acompañarla, tratar de contener esa situación lo más posible, pero también sabiendo que, bueno, que era el final de la vida y que uno puede hacer hasta donde más o menos se le permite, pero que hay cosas que exceden, digamos. Entonces, bueno, todo eso generaba una angustia fuerte en mi familia y en mí también, y bueno, muchas de las situaciones que sucedieron en esa última despedida yo las plasmé en esta canción que se llama Ciruelas, que se llama así porque ella, cuando ella estaba en su cama, digamos,
y que no se podía mover, ella veía a través de la ventana un árbol de ciruelas que estaba florecido, y cuando nosotros nos fuimos a despedir, ella decía que vayamos a ver el árbol de ciruela, era raro porque nada, o sea, nosotros estábamos ahí para despedirla de ella, que estaba era el último día ya, entonces era una forma de representar que ella siempre estaba para los demás y que siempre estaba, de hecho siempre cargábamos con mi familia de que ella preparaba el mate y te perseguía hasta donde vos estabas, y si vos te ibas caminando ella te seguía con el mate y te lo llevaba, siempre se desvivía para el servicio de los demás, entonces bueno, y lo sostuvo hasta el último día de su vida, y bueno, creo que ella ante todo era un alma muy noble, y eso es lo que me mueve. Yo no soy de describirle a personas, pero bueno, en este caso ella realmente fue una luz en mi vida, entonces bueno, sentía que tenía que hacerlo, digamos. Y conectaste a mucha gente también Sí, con este sentimiento. increíble. Creo que quizás ahí encontraste un aspecto de este lenguaje musical que se puede trasladar Sí. en sentimientos, ¿no? También fue una lección para mí a nivel artístico también, de decir, bueno, a veces no importa ni con qué lo grabaste, ni con, viste, a veces es tocar el sentimiento y de repente, nada, mucha gente escribiendo y contando, pero cosas súper personales, gente que no conozco y que me dijo, no sé, hace 10 años perdí a mi abuelo, me acuerdo de él todos los días, o teníamos una planta de ciruela en el fondo, me hiciste acordar a mi infancia, me hiciste llorar, un montón de gente diciendo me hiciste llorar, y es re loco, la verdad es muy loco. Obviamente estoy súper agradecido, no me lo esperaba, es una caricia al alma realmente. Bueno, Nico, vamos cerrando la nota, Sí. pero me gustaría que antes de terminar me cuentes cómo atravesó la universidad al artista, cómo tu paso por la universidad, tu carrera de comunicación, también fue alimentando a esa otra faceta tuya que fue la de ser artista. ¿Y qué le dirías a otros chicos que están formándose aquí en la universidad sobre esta necesidad, digamos, de ir formándose integralmente, no solo en lo profesional, sino también en los otros aspectos que tienen que ver con su vida? Yo pienso que obviamente esto es siempre mirando en retrospectiva, es decir, desde el presente mirando hacia atrás, porque en el momento que hice la carrera yo por ahí no tenía una opinión tan marcada o una noción tan clara de hacia dónde estaba yendo, pero sí hoy te puedo decir que la carrera de comunicación y la universidad en sí me sirvió como para entender que no hay un camino marcado para cada persona, y que cualquiera sea el proyecto que se tenga en mente, lo importante es siempre ponerse a uno en el centro, en el sentido de no seguir el camino que otro hizo porque a otro le funcionó, ¿viste? Y todas esas parece que son fórmulas prearmadas que bueno, que en el fondo terminan dañando porque uno se olvida de sí mismo, que me parece que es lo más importante. Y a mí la carrera me sirvió para entender que a mí me gustan muchas cosas, que tengo muchos intereses y que no tienen nada de malo. Y que eso es algo que antes por ahí me atormentaba mucho porque yo decía, bueno, pero ¿cómo voy a hacer para hacer una sola cosa si me gusta hacer de todo? Y bueno, y hoy ocupándome de mi proyecto me doy cuenta de que hago todo lo que me gusta, porque hago desde videos y escribo y lo tomo como algo natural. Y creo que la universidad me dio como ese, si se quiere, como esa fuerza, ese empoderamiento de decir, bueno, yo puedo hacer esto, yo estoy preparado para hacerlo. O no sé si estoy preparado, pero estoy dispuesto. Me siento... Me animo. Que creo que eso es más importante que estar preparado incluso. Así que nada, el consejo sería ese, que lo hagan desde el corazón. Para mí eso es lo más importante. O sea, que sea lo que sea, no importa qué. Que salga del corazón y no hay forma de que salga mal. Así que... Y no hay forma de pararlo, no hay como forma de pararlo. Nicolás, con esta historia. Así que Gracias. les dejamos acá las redes, Gracias. las cuentas institucionales, para que vayan y conozcan toda la obra de Nicolás. Gracias, Nico. Gracias. Llegamos así al final de nuestro programa. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Agradecemos a la librería Presbítero Leyendecker, que nos brinda todas las semanas su espacio. También a Dana y Cintia de Déjalo Ser, allí en Ricardo Aldao 1515, con todas sus looks de esta temporada otoño-invierno.
Alvar el Santo. Y bueno, también queremos recordarles que aquellos que estén interesados en volver a ver nuestros programas lo pueden hacer a través del canal de YouTube de la Universidad Católica UCSF TV. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.